ver la parte de hormonas del páncreas, ¿ya? Rápidamente, porque yo tengo a las 10:30, tengo que ir a las 11, tengo que tomar examen presencial en otra materia. Muy bien, vamos entonces rápidamente a ver endocrinología, ahí está, vamos a compartir, aquí está entonces. Esta es la parte de hormonas del páncreas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar con las hormonas del páncreas. Como ustedes saben, el páncreas es un órgano exócrino y endocrino. ¿Qué quiere decir? Exócrino porque produce a través del Wilson la enzima digestiva que la vierte en la papila o ampolla de Vater para ayudar en la digestión. Esa enzima digestiva ya la vamos a ver cuando veamos la parte gastrointestinal, pero básicamente las enzimas son tripsina, quiniotripsina, carboxipolipeptidasa, elastasa, etcétera, y además del bicarbonato. Todas esas enzimas son del páncreas exócrino. Ahora vamos a estudiar la parte del páncreas endocrino, o sea, las hormonas que produce el páncreas. Muy bien. Además de sus funciones digestivas, secreta dos hormonas esenciales, la insulina y el glucagón, para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. También secreta otras hormonas como la amilina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. ¿Ya? Entonces, a ver qué ruido es ese medio raro ahí. Bueno, entonces hemos visto que son 5 las hormonas, ¿no? Insulina, glucagón, amilina, somatostatina y polipéptido pancreático. Esas son las hormonas que vamos a ver. A la derecha hay una parte anatómica, están viendo el hígado, están viendo la vesícula, están viendo el conducto colédoco, aquí el estómago con la segunda porción donde desemboca el colédoco y el Wilson en la ampolla de Vater. Sigamos. Química y síntesis de la insulina. La insulina es una proteína pequeña que se compone de 2 cadenas de aminoácidos unidas por un puente de disulfuro. Se sintetiza en las células beta de los islotes de Langerhans como prehormona insulínica, que luego se desdobla en el retículo endoplásmico para formar la proinsulina, que sigue excidiéndose en el aparato de Golgi en insulina y fragmentos peptídicos. Circula en la sangre libre, no está ligada a ninguna proteína y su sobrevida plasmática es de 6 minutos. Repetimos entonces, si yo les digo, a ver, háblenme sobre la secuencia de la síntesis de insulina. Entonces, ustedes van a decir, se inicia la síntesis de la insulina en las células beta de los islotes de Langerhans como prehormona insulínica. Luego se va desdoblando en retículo endoplásmico para formar la proinsulina y sigue escindiéndose en el aparato de Golgi en insulina y fragmentos peptídicos. Fíjense que yo le he puesto propositadamente en mi diapositiva todas esas secuencias en letras de colores diferentes. Entonces, fíjense que en amarillo dice células beta de los islotes de Langerhans. Ahí comienza la síntesis. Después está en color bordó, prehormona insulínica. Y después en color verde está proinsulina. Y en color azul está insulina y fragmentos peptídicos. Bueno, y más abajo ya no circula ligada a ninguna proteína y su vida media es de 6 minutos. Entonces, yo lo hago lo más didácticamente posible para facilitarle la vida a ustedes. ¿Ah? Es como dice, yo se lo estoy dando todo masticado, digerido y alguna otra cosita más. Bueno, sigamos. Efectos de la insulina sobre el metabolismo. Entonces vamos a ver cómo interviene esta hormona pancreática llamada insulina en el metabolismo, principalmente de los 3 elementos dietéticos más importantes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Vamos a comenzar por su función sobre los hidratos de carbono. Fíjense que esto es importantísimo. Si yo le llegara a preguntar cuál es la acción
de la insulina sobre los hidratos de carbono. Ustedes saben que los hidratos de carbono básicamente son las harinas y los azúcares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de la insulina? Esta insulina transforma, fíjense, los hidratos de carbono, favorece la captación, la utilización y el almacenamiento de la glucosa. Entonces, fíjense que en esas tres palabras está reducido todas las funciones principales de la insulina sobre los hidratos de carbono. Favorece captación, utilización y almacenamiento. Entonces, fíjense que con esas tres palabras aumenta la captación, aumenta la utilización y aumenta el almacenamiento. Por eso es que la insulina disminuye la glucemia. Si una glucemia está alta y viene la insulina que es segregada por el páncreas, favorece su captación, o sea, capta más, utiliza más, almacena más, entonces solamente puede bajar esa insulina. Ese es el mecanismo íntimo de cómo la insulina, es decir, consigue disminuir la glucosa en sangre. Por eso es que al diabético que está con insulina, con la glucosa alta, se le da insulina y la glucosa baja, porque la insulina justamente capta, utiliza y almacena el exceso de glucosa. Muy bien. Además de eso, sobre todo en el músculo, tejido adiposo y el hígado. Entonces, en esos tres tejidos es donde más se ve explícita la función de la insulina, o sea, en el músculo, en el tejido adiposo y en el hígado. Ahora, vamos a ver la función de la insulina sobre los lípidos. ¿Qué va a hacer? Favorece la síntesis y depósito de lípidos. Entonces, va a favorecer la formación de moléculas de lípidos y depositar las moléculas de lípido en el organismo, el panículo adiposo. Y sobre las proteínas, ¿cuál es su función? Facilita la síntesis de la proteína y evita su descomposición. O sea, ayuda a sintetizar proteína y almacenarla. O sea, evitando que se metabolicen y se descompongan. Entonces, aquí en ese cuadrito de abajo está resumido estos tres efectos. Fíjense aquí. Primero, hidrato de carbono. Dice aquí, funciones de la insulina. Convierte los azúcares en glucógeno. Eso se llama la gluconeogénesis. Pero después vamos a ver. Segundo, convierte los azúcares en grasa y permite la utilización de la glucosa en el músculo para obtener la energía. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a tener que entender y comprender los conceptos de glucólisis. Glucólisis es el metabolismo de la glucosa, o sea, agarrar la glucosa y utilizarla para energía. Entonces, ese proceso se llama glucólisis. Ahora, glucogenólisis, ¿qué quiere decir? Agarrar la molécula de glucógeno para transformarla en glucosa. Y gluconeogénesis, ¿qué es gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de otro compuesto que no sean los hidratos de carbono. Porque ustedes saben, el 99% de la glucosa se sintetiza a partir del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero hay momentos en que el organismo no puede echar mano de los hidratos de carbono para sintetizar la glucosa. Entonces tiene que echar mano a la molécula de grasa o a la molécula de proteína. Y ese proceso a través del cual el organismo echa mano a la molécula de proteína o a la molécula de grasa para transformarlo en glucosa se llama gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, esos tres términos tienen que saberlo: glucólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Sí va? Regulación de la secreción de insulina. El aumento de la glucemia estimula la secreción de la insulina. Aquí tengo un cuadro, el mismo cuadrito que está aquí, lo he repetido, fíjense, en forma de mayor tamaño para que ustedes lo entiendan mejor. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes, este cuadrito interesante, lo he puesto a propósito, me parece muy, muy ilustrativo. Me van a seguir con el apuntador. Aquí está el camino que recorre el metabolismo de la insulina, que está en celeste, y el metabolismo del glucagón, que está en color rosado. Ya, entonces, fíjense, lo vamos a poner en los escenarios siguientes. Por ejemplo, cuando
aumenta la glucosa en sangre. Entonces, estamos partiendo de un aumento de la glucosa en sangre. Entonces, fíjense aquí. Sube la glucosa en sangre. Aquí está, sube la glucosa en sangre. ¿Ya? Aquí. Entonces, al aumentar la glucosa en sangre, aquí vamos a comenzar aquí. Glucosa alta en sangre. Aquí está. A mano izquierda, donde está mi apuntador, dice glucosa alta en sangre. Cuando la glucosa sube en la sangre, hay una hiperglucemia. Entonces, fíjense que se estimula el páncreas para producir insulina. Esta insulina producida por el páncreas se va a los depósitos, fíjense, del hígado y hace que ese exceso de insulina circulante se transforme en glucógeno. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces ese glucógeno, es decir, así hace que la glucosa, el exceso de glucosa que está circulando, lo capta en el hígado y lo transforma en glucógeno y lo deja almacenado. Y de esa forma, fíjense, baja la glucosa en sangre. Entonces aquí está, baja la glucosa en sangre. Entonces, el efecto de la insulina es disminuye la glucemia. ¿Y cómo lo hace? Fíjense ustedes, cuando aumentó la glucosa en sangre, el páncreas segrega más insulina. Esta insulina en el hígado hace que esa glucosa circulante la transforma en glucógeno y la almacena. Entonces, de esa forma se saca glucosa del torrente circulatorio y la glucosa en sangre baja. Al contrario del glucagón que vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien. Vamos aquí entonces. Aquí está, papel de la insulina en el cambio entre el metabolismo de hidratos de carbono y lípidos. Queda claro que la insulina fomenta la utilización de los hidratos de carbono con fines energéticos y reduce el uso de los lípidos. La falta de insulina lleva a la utilización de los lípidos y a la exclusión de la glucosa, salvo por el tejido encefálico. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo les decía que el 99% de la glucosa que se produce en el organismo se la hace a partir de los hidratos de carbono, que son los azúcares y las harinas. Pero por alguna razón, ¿ya? En ese organismo no existe disposición de hidratos de carbono. Entonces ahí se echa mano, porque el organismo no puede quedar sin energía. Ustedes saben que la glucosa es la que da energía al cuerpo para funcionar. Entonces en ese momento el cuerpo echa mano de la molécula de líquido y de la molécula de proteína. Entonces ese proceso a través del cual se sintetiza glucosa, ya no a partir de los hidratos de carbono como es lo normal, sino que se lo hace a partir del metabolismo de las grasas y de las proteínas. Ese proceso se llama gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de otro elemento que no sean los hidratos de carbono. Y en este caso son las proteínas y los lípidos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Glucagón es una hormona secretada por la célula alfa de los islotes de Lancer. Entonces ya vimos, la insulina es secretada por las células beta de los islotes de Lancer, del pan. Ahora, el glucagón, esta segunda hormona, es secretada por las células alfa de los islotes de Lancer, cuando disminuye la glucemia y cumple funciones diametralmente opuestas a las de la insulina. Entonces, aquí vamos a ir otra vez atrás para ver el mismo cuadrito donde estaban los dos sistemas metabólicos. Ahí está. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a seguir la flecha rosada, media rosadita. Entonces, fíjense, aquí vamos a partir cuando la glucosa baja en sangre. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bajó la glucosa en sangre. Ahí no puede funcionar la insulina porque la insulina hace bajar más, ¿verdad? Entonces aquí ya funciona esta otra hormona que es el glucagón. En el momento que la glucosa baja en sangre, fíjense los pasos, la secuencia que se produce. Entonces, al bajar la glucosa en sangre, el páncreas segrega glucagón. Aquí está el glucagón. Y el glucagón, ¿qué va a hacer en el hígado? Va al hígado el glucagón y agarra esa molécula de glucógeno
y la transforma en glucosa. Eso se llama degradación del glucógeno estimulado. O sea, el glucógeno, porque ustedes saben que la glucosa siempre se almacena en el hígado y en los músculos, sobre todo en el hígado, en forma de glucógeno. Entonces, esta hormona, que es el glucagón, que hace bajar la glucemia, entonces hace subir la glucemia, perdón, porque la insulina hace bajar la glucemia y el glucagón hace subir la glucemia. Entonces, estamos en el segundo escenario, donde hay, es decir, glucosa baja. Entonces, ahí funciona esta hormona llamada glucagón, producida por las células alfa de los islotes de Langer. Y entonces, a nivel del hígado, hace que el glucagón se transforme en glucosa. Y entonces esa glucosa ya sale a la sangre y sube la glucosa en sangre, fíjense, y se normaliza la concentración de glucosa en sangre. Entonces, estos son los dos mecanismos completamente diferentes y antagónicos prácticamente entre la insulina y el glucagón. Sigamos. Eso ya lo vimos. Ahora, el glucagón, entonces, es una hormona secretada por la célula alfa de los islotes de Langerhans cuando disminuye la glucemia y cumple funciones diametralmente opuestas a la de la insulina. Entonces, que hay un ácido pancreático, está segregando esta hormona llamada glucagón. Ahora vamos a ver los efectos del glucagón sobre el metabolismo de la glucosa, más detenidamente. Primero, aumenta la glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? Es agarrar la molécula de glucógena y transformarla en glucosa. Eso se llama, es decir, agarrar la molécula de glucógeno y transformarla en glucosa. Eso se llama glucogenólisis. Eso hace el glucagón. 2. Aumenta la gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de otras sustancias que no sean los hidratos de carbono, como ser las proteínas y la grasa. Entonces, esa es otra función que cumple el glucagón, ¿no? Aumentar la glucogenólisis y aumentar la gluconeogénesis. Con esos dos mecanismos consigue el glucagón, fíjense, subir la glucosa en sangre. Y acá entonces tenemos algunas propiedades que vamos a ver del glucagón. Dice, ¿dónde se produce? Es sintetizado por las células gamma. Fíjense, perdón, células alfa del páncreas, ¿ya? Células alfa. Todo esto está en la letra del, ¿cómo se llama? Del griego. O sea, alfa, el glucagón. Beta, la insulina. Después vamos a ver gamma y delta, vamos a ver otras hormonas que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, no se olviden que las células alfa son las que producen el glucagón. ¿Y cómo se produce? Fíjense, la síntesis es proglucagón, glucagón, y directamente ya esa es la hormona que va a hacer subir la glucemia. Vamos a ver entonces qué es el glucagón, solamente como medio de información. Es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que actúa en el metabolismo del glucógeno, ¿ya? Entonces usa el AMP cíclico para entrar al órgano diana. El AMP cíclico es ácido adenosin monofosfato cíclico que entra en el ciclo de Krebs. No vamos a entrar en eso porque eso ya es bioquímica, la verdad. ¿Cuáles son los efectos del glucagón aquí en medio? Fíjense, catabolismo de glucógeno hepático, gluconeogénesis, efecto beta que es inotrópico y cronotrópico positivo. Inotrópico positivo es aumenta la fuerza de contracción y cronotrópico positivo es aumenta la frecuencia cardíaca. Ya esos términos también se los di yo en cardiología. Después, relajación intestinal aguda, o sea, disminuye el peristaltismo intestinal. Aumento de las catecolaminas. Las catecolaminas son adrenalina y noradrenalina. Y por último tenemos disminución de la producción de insulina. Es lógico, porque fíjense ustedes, si en el organismo hay poca glucosa y sabemos que la insulina lo que hace es bajar la glucosa, entonces no puede estar actuando pues al mismo tiempo el glucagón y la insulina, porque todo lo que el glucagón hace para aumentar la glucemia, la insulina lo disminuye. Entonces, mientras está actuando el glucagón en el organismo, tiene que estar inhibida la insulina.
Por eso es que dice ese último punto, dice disminución de la liberación de insulina, porque no tendría mucho sentido que se libere glucagón para intentar subir esa glucemia, si también hay insulina, y la insulina lo que hace es subir bajar el azúcar. Entonces, por eso es que cuando está funcionando, estimulándose por el organismo, cuando está estimulada por el organismo la insulina, el glucagón se deprime. Entonces la insulina hace bajar el azúcar en sangre, la glucemia. Cuando por alguna razón ya bajó demasiado la glucosa en sangre, entonces es necesario aumentarla. Ahí comienza a funcionar el glucagón para subir la glucemia en sangre. Y la insulina queda inactivada, queda deprimida, ¿no? Muy bien. Sigamos, regulación de la secreción del glucagón. El factor más poderoso que controla la secreción del glucagón es la concentración sanguínea de glucosa. O sea, si yo le preguntara cómo se regula la secreción del glucagón, entonces tiene que decir, la secreción del glucagón se regula por la concentración de glucosa. O sea, el factor más importante que regula el glucagón en sangre es la concentración de glucosa. O sea, en el momento que esa glucosa cae por abajo de lo normal, ahí se activa la producción de glucagón para que vuelva a subir de nuevo la glucosa. Es lo mismo con la insulina. Del momento que sube mucho la insulina, sube mucho la glucosa en sangre, ahí se activa también la producción de insulina para que baje la glucosa. Entonces ahí nos da el mismo esquemita que ya lo habíamos visto bastante veces. Entonces, ahora otra hormona que se produce en el páncreas, polipéptido pancreático. El polipéptido pancreático se localiza en la periferia de los islotes. Espera un ratito, a ver. Aquí está, el polipéptido pancreático se localiza en la periferia de los islotes, junto a las células productoras de glucagón y somatostatina, pero también el polipéptido pancreático en el tracto gastrointestinal, en el ilion, colon y en el sistema nervioso central y periférico. Voy a leer de nuevo. El polipéptido pancreático se localiza en la periferia de los islotes junto a las células productoras de glucagón y de somatostatina. Fíjense que aquí comienza a aparecer de nuevo la somatostatina. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la hormona del crecimiento, había la somatotrofina, después que intervenía en el crecimiento de los huesos. ¿A través de cuál? De la somatomedina. Y después teníamos que la somatostatina, que se producía en el hipotálamo, fíjense que hay varios lugares donde se produce esta hormona somatostatina que impide el crecimiento del hueso. Entonces, el páncreas produce somatostatina, o sea, la parte gastrointestinal produce somatostatina. Se produce también, vamos a ver, ya en el hipotálamo ya habíamos visto. Entonces, en varios lugares, inclusive en el sistema nervioso central, se produce también somatostatina. Entonces, sigamos. El polipéptido pancreático se localiza en la periferia de los islotes junto a las células productoras de glucagón y somatostatina. Pero también hay PP, que es el polipéptido pancreático, en el tracto gastrointestinal, en el ilion y colon y en el sistema nervioso central y periférico. Es un péptido de 36 aminoácidos cuya secreción se ve estimulada por la ingestión de proteína y por la acción vagal. Su función más clara parece consistir en la inhibición de la secreción exócrina del páncreas. Entonces ahí está. Si yo les pregunto, esa hormona producida por el páncreas, la tercera llamada polipéptido pancreático, ¿cuál es su función? Fíjense, disminuir o inhibir la secreción exócrina del páncreas. Entonces, esa parte que son enzimas digestivas, que era la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, la elastasa, el bicarbonato, todo eso que yo le había dicho al comienzo, esas son secreciones enzimáticas del páncreas exócrino. Entonces, esta hormona llamada polipéptido pancreático lo que hace es inhibir la secreción de esas enzimas digestivas del páncreas exócrino. También inhibe la secreción biliar y los complejos motores migratorios intestinales. Entonces, fíjense, si yo le llego a preguntar cuáles son las acciones del polipéptido pancreático, tiene que decir, inhibe la secreción exócrina del páncreas, inhibe la secreción biliar
inhibe el peristaltismo. Esto que dice aquí en palabras complejas, que dice complejo, motores, migratorios, intestinales, eso no es nada más ni nada menos que el peristaltismo intestinal. Entonces esas son tres funciones. Inhibe el peristaltismo, inhibe la secreción biliar, inhibe la secreción exócrina del pan. Ese es el polipéptido pancreático. Muy bien. Y aquí fíjense, tenemos un cuadrito donde dice páncreas, función dual, 3 hormonas. Entonces aquí hay un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. El páncreas, fíjense que ya hemos dicho, hay la función exócrina, mi apuntador, función exócrina y función endocrina. Y hemos dicho que la función exócrina era la producción de fermentos digestivos como la tripsina, quimotripsina, carbosis polipeptidasa, lactasa y bicarbonato, para ayudar a la digestión de los alimentos. La función endocrina, entonces, van a producir primero estas 3 hormonas que ya hemos visto ahora, la insulina, el glucagón y la somatostatina, que se produce en los islotes de Langerhans, ¿no es verdad? Después vamos a ver ya hemos visto también el polipéptido pancreático y la amilina, ¿ya? Entonces, esta primera parte es la que nos vamos a quedar por ahí. Yo tengo que salir volando aquí porque de aquí te demoro más de media hora para llegar hasta la carrera para tomar ese examen escrito presencial en una materia. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Recording stopped. Las otras dos Sí. hormonas para la siguiente clase, ¿no, doctor? ¿Cómo dice? Las otras dos hormonas para la siguiente clase, ¿no, doctor? Sí, vamos a seguir con páncreas. O sea, hay una más de páncreas que está con hormona pancreática, etcétera, toda la parte hormonal. Y después ya viene la parte gastrointestinal, que son 4 clases también. Por eso es que yo le decía que alrededor de mitad del próximo mes, de julio, vamos a tener ya el examen final, porque vamos a tener todo el temario. Entonces ahora vamos a avanzar esta, después otra más, y terminamos endocrino, y después ahí ya entramos a gastrointestinal, tenemos 4 clases, y ahí ya recién viene el segundo parcial. ¿Ya? Ok, quedamos así entonces. Un abrazo grandote, cuídense, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Gracias, doctor.